Hola, ¿qué tal están mis queridos amigos y amigas? Un saludo les mando, Samantha Morales les saluda. Soy estudiante de la Grit Academy y pues gustosa y bendecida de haber conocido nuevas experiencias, nuevas formas de ver la vida y sobre todo nuevas formas y maneras y métodos de solucionar conflictos. Porque yo soy abogada, soy hondureña, abogada, residente en los Países Bajos, pero muchas veces tenemos una forma fija, establecida, de cómo solucionar conflictos. Sin embargo, la vida nos va enseñando y muchísimo más, vamos perfeccionando mediante el conocimiento de métodos profesionales, que existen otras maneras, otros caminos, otras experiencias de cómo llegar a un acuerdo realmente pacífico, un acuerdo que realmente solucione el conflicto de manera pues profunda, permanente y que deje satisfechas a las partes que están en esta disyuntiva, ¿verdad? En esta confusión de pensamiento, que es un conflicto. Hoy, pues les traigo gustosamente este video, a quien saludo también a mis profesoras de Crit Academy, también a mi profesora de Hago un saludo a mis queridas profesoras de Grid Academy, las hermanas Edward, Laila y Viola Edward, y también a Laura Koch de Women for Solution, quien pues han sido las que me enseñado, las que me han dado la luz de este nuevo camino. Hoy les presento un método que para mí, desde mi punto de vista personalísimo y desde mi óptica como profesional de las ciencias jurídicas, pues ha sido, en primer lugar, fue un poco, pues difícil de comprender porque no tuve, pues la experiencia de probarlo en el campo, pero sí, últimamente he tenido la oportunidad de aplicarlo y les aseguro, mis queridos amigos y amigas, que es un método efectivo de solución de controversias. Entonces, permítanme, les comparto pantalla y ya les menciono cuál es el tema que vamos a ver hoy. Vamos a ver. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahí pueden ver perfectamente. El método se llama non-flict. Hoy vamos a ver, pues, cómo se compone, por quién fue creado, cómo se compone, eh, y las diferentes temáticas, ¿verdad? Porque todo método tiene su estructura, tiene sus componentes. Entonces, en este caso, pues vamos a ver quiénes fueron sus autores, cómo se compone, en qué consiste cada componente de estos y cómo podríamos aplicarlo en nuestras vidas. En cada una de esas etapas, vamos a poner ejemplos, ya que no podemos estar hablando de teorías sin ejemplo, ¿verdad? Entonces, a continuación, pues este es el non-flict. ¿Y qué es non-flict? Bueno, non-flict, como les mencioné, es un método de resolución de conflictos. Este método fue creado por Amir Kafir y Stephen Hecht. Es un analogismo de no conflicto, ¿verdad? O un conflicto resuelto. Y se compone esencialmente de tres partes. La primera parte es entenderse a uno mismo y a la otra persona. O sea, para solucionar un conflicto, no podemos aspirar a llegar a una solución sin antes conocernos a nosotros o nosotras mismas y luego conocer lo demás o conocer la otra parte, porque tampoco podemos aspirar a conocer el mundo, conocer la otra parte en conflicto, si antes no sabemos nosotros quiénes somos, dónde estamos y qué queremos, qué es lo que queremos solucionar en ese momento. Cuando tenemos muy claro eso, pues procedemos a la siguiente parte. También la segunda parte, que ya les voy a explicar un poquito más en qué consiste, es la segunda parte de ese conflicto es entender la realidad compartida, que ya lo vamos a ver. Entonces, nos entendemos a nosotros, entendemos a la otra parte, entendemos la realidad que ambas partes compartimos y después de ahí pasamos a la tercera parte, que es la co-creación. Para mí, esa tercera parte es el sello personal de este método.
porque incluso fue para mí un aspecto que sí chocó al inicio, porque como ya lo vamos a ver, pues es algo diferente, ¿verdad? Que te hace abrir los ojos y te dice, bueno, esta es otra forma, mira, claro, algunas personas sí la aplican, pero tal vez no de manera profesional, y en este caso, el conflict te enseña, te muestra cómo aplicarlo de manera profesional, o sea, una decisión salomónica sería en este caso. Ahora, vamos a ver la primera parte en qué consiste, el entenderse a uno mismo y a la otra parte. Antes de, o una de las mejores formas, mejor dicho, de entender a la otra parte que está en conflicto es escuchar y reflejar de forma activa, la escucha activa. Esto ya lo vamos a ver adelante, estos solamente son rasgos o pequeñas gotas de lo que consiste el método. No podemos aspirar a conocer a la otra persona si no escuchamos atentamente. Y esta escucha se refleja y ya lo vamos a ver cómo. La segunda parte, como les mencioné, es entender la realidad compartida. Y ahí pues nosotros nos preguntamos qué nos funciona bien y cuál es el peor escenario posible. ¿Cuál es el peor escenario posible? Yo soy creyente de las manifestaciones, de que la palabra tiene poder. Entonces, esta creencia en un inicio así como que chocó un poco mis creencias, pero esto coincide también, mis creencias místicas, ¿verdad? Espirituales. Sin embargo, esto se asocia, imaginar el peor escenario posible, se asocia muchísimo en cuanto a lo que los abogados pues aplicamos como estrategia. Hay un refrán que lo escuché muchísimo, bastante cuando estudié Derecho en Honduras, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, y que lo asocio a este escenario de a esta premisa de cuál es el peor escenario posible, imaginarnos el peor escenario posible. Y este refrán es, piensa mal y acertarás. Con este refrán yo lo asocié a esta parte de imaginar el peor escenario posible. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a adelantarnos a una solución posible. Entonces, es muy simpático, es muy bonito, es muy creativo, porque después de esto, cuando vos ya te imaginaste el peor escenario que te pudiste imaginar sobre el conflicto en mención, pues viene lo que es la co-creación, que es el tercer paso, donde ahí sí imaginamos el mejor escenario. Y ahí pensamos qué obstáculos pueden existir para llevar a cabo este mejor escenario. ¿Qué podemos hacer para superar dichos obstáculos? ¿Quién hará qué cosa y cuándo y cómo? ¿Verdad? Entonces, ahí se dividen las tareas. Esta es la parte ya de la práctica, del ponernos en la mesa a trabajar sobre la solución. Es muy bonito. Perfecto. Entonces, ahora vamos a... Todo esto lo pueden ustedes encontrar en el libro de Nonflict, que está fácilmente, pues lo pueden encontrar en línea. Ahora, antes de resolver, cuando nosotros estamos en un conflicto, ¿verdad? Estamos en un problema con la otra parte, ya sea individual o un grupo, contra otro grupo, debemos en primerísimo lugar, pues tamizar y averiguar si este es un conflicto real o esto es un conflicto artificial. Porque lo que generalmente sucede en este tipo de situaciones es que hay una mala comunicación, y la mala comunicación lleva a generar conflictos donde no lo hay. Que si en realidad se aplicase una buena comunicación, ese conflicto dejaría de ser un conflicto. O sea, no es un conflicto real, es artificial, porque se dio por una mala comunicación. Entonces, por ejemplo, bueno, por ello es necesario que en la resolución de cualquier conflicto, como les mencioné hace poco, es imprescindible, es toral, es fundamental, no, súper necesario llegar al fondo del asunto. Debemos profundizar de ello, porque solamente así sabremos si ese conflicto es real o artificial, si existe o no, o es un problema o es un conflicto derivado de la mala comunicación. Entonces, esto nos va a ayudar, si bien es cierto, no a resolver el conflicto, pero sí
a descartar lo que se puede arreglar de manera inmediata o lo que necesita o amerita un proceso más adelante. Por ejemplo, en el libro ustedes pueden encontrar diversos ejemplos muy bonitos y este es uno de ellos. Hay dos cocineros, dos chefs, que se disputan un limón porque el encargado de hacer las compras en la cocina se le olvidó comprar limones y esa mañana ellos necesitan un limón para hacer su platillo en cada uno, ¿verdad? Uno hace postres y el otro hace comida, salada. Y resulta que el conflicto por ese limón llegó a ser tan grande que incluso se amenazaban a golpes. Bueno, llega un tercer cocinero y dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué les pasa a ustedes? Entonces, no, es que yo necesito un limón y este lo agarró y yo lo vi primero y ya no hay más limones. Seguro que no hay más limones y el cocinero se fue a buscar, no habían más limones y solo había uno. Entonces, bueno, ¿y qué pasó con vos? Yo también necesito el limón y él no puede entender que yo también lo necesito. Entonces, pero mi platillo tiene más urgencia que el de él, porque es un postre muy elaborado, etcétera. Entonces, muy bien, dice el tercer cocinero. Y le dice a uno de ellos, ¿y vos para qué necesitas el limón? Y le dice, bueno, yo necesito la mitad del limón para sacar una cucharadita del limón, del jugo, del zumo, y agregarlo a mi ensalada. Y el otro cocinero le, ¿y vos para qué lo necesitas? No, yo solo necesito la cáscara, la cascarita, la conchita para rasparla y echarla en el postre que voy a hacer. Muy bien, dijo el cocinero. Partió el limón, le dio una mitad al señor, al otro cocinero, y la otra se la dio y la raspó. San se acabó. Entonces, ¿cuál era el problema de aquí? ¿Era un conflicto real o era un conflicto artificial? Quiero que me lo dejen, si es posible, en un comentario o me mandan un correo, un mensaje. Era un conflicto, en este caso se llegó al fondo del conflicto, existía un conflicto real o era todo artificial o imaginario, no, pero artificial. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue el problema ahí? Fácil. Falta de comunicación. Totalmente. Falta de comunicación porque se pelearon de manera inmediata, o sea, se confrontaron, no se comunicaron. Pero necesito para esto, yo para eso. Entonces ahí podemos ver un ejemplo clarísimo de lo que es un conflicto real y un conflicto artificial. Visto lo visto, pasamos pues a las formas de resolver conflictos, a los estilos de resolución de conflictos. Como vimos anteriormente en el ejemplo, existen formas de resolución de conflictos que, si bien es cierto, algunas son efectivas y se estilan muchísimo dentro del campo del derecho, pero no es menos cierto que deja sin sabores, deja insatisfacciones. Y aquí vemos 5 estilos de resolución de conflictos. El primero es la huida, el enfrentamiento, la cesión, la mitad y mitad y la co-creación, como les mencioné, que es el sello particular, es lo que distingue a este método de otros métodos. Ahora, vamos a ver la huida. ¿Será esto un método de resolución de conflicto efectivo? ¿Creen ustedes que sí? Bueno, hay personas que les cuesta muchísimo enfrentarse, confrontar un problema, dar la cara. ¿Por qué? Porque no quieren complicarse su vida, pero un conflicto no resuelto es como lo dice acá, se mantiene en ebullición bajo la superficie y termina complicándose. Entonces es como una olla de presión y cuando menos se acuerda, ¡boom!, explota y nos quema a todos. Entonces, esto realmente no es solución de conflicto, es huir, como lo dice la palabra. Ahora, enfrentamiento. Aquí estamos ante el típico, la típica idea del conflicto, ¿verdad? De la resolución del conflicto, que debe de haber un ganador y perdedor. Y en este caso, los autores de este método pues aseguran que no es necesario que exista un ganador y un perdedor. No lo es, porque al haber un ganador y un perdedor, se generan enemistades, se genera amargura, tristeza, sentimientos negativos. Entonces,
tampoco no se toma en cuenta en este método. Ahí también tenemos la cesión, que es otro método también muy estilado y muy usado dentro de la ciencia jurídica. Al igual que sucede en un enfrentamiento, ceder produce ganadores y perdedores, claro, porque una parte sacrifica sus necesidades y deseos para que la otra, pues, gane, pues, o que la otra tenga esa percepción de gane. Ahora, también tenemos la mitad y mitad, la salomónica. Por rápido y conveniente que sea, el mitad y mitad puede conducir a dos situaciones. Ambas partes quedan insatisfechas o ambas partes intentan imponerse al otro para cambiar el equilibrio de poder. Entonces, el mitad y mitad también, como que tiende a generar situaciones o sentimientos incómodos, ¿verdad? Entonces, no del todo satisfactorios. Y aquí tenemos el método de la co-creación, que cuando se emplea este método, todas las partes quedan satisfechas en sus necesidades y deseos y no hay perdedores, todos ganan. ¿Por qué? Porque aquí todos han puesto de su parte, han dado sus ideas, ha existido una lluvia de ideas para la resolución de este conflicto. Entonces, como existe una lluvia de ideas, que ya más adelante lo vamos a ver cómo sería, existe una lluvia de ideas, existe una forma, cada uno pone sobre la mesa y dice, bueno, esto es lo que yo considero, esto para mí. Entonces, de todas esas propuestas se arma un todo, una solución en conjunto. Ahora, muy bien. La co-creación, antes de entrar a ello, como les mencioné, toma en cuenta las necesidades y opiniones de cada parte. Las toma en cuenta en forma, en su totalidad y de manera equitativa, ¿verdad? Pero es primordial que se ponga, que se ponga en la mesa todo lo que es las soluciones que se considera por cada una de las partes. Y fíjense cómo es esto. O sea, seguimos con la comunicación. O sea, si no hay una comunicación abierta, si no existe una comunicación clara, jamás vamos a conocer las necesidades de otro. Vamos a ver, una pareja discute sobre qué hacer, permítanme, quiero poner de ejemplo. Muy bien, como estamos hablando del método de la co-creación, aquí vamos a poner como ejemplo el siguiente. Una pareja discute sobre qué hacer un sábado por la noche. Uno de ellos, el marido, es más extrovertido. Le encanta salir de fiesta, le gusta salir con sus amigos, a la discoteca, al bar, etc. Pero la mujer es más introvertida. A ella le gusta pues quedarse en casa, ver una película, disfrutar del hogar, ¿verdad? Y no le gusta mucho frecuentar grupos de personas que no conoce. La solución co-creada en un caso así, generalmente esta pareja, si no soluciona esa diferencia radical que tienen de ver la vida social, esta pareja hubiese terminado incluso hasta un divorcio, ¿verdad? Porque el marido fiestero y la mujer muy casera, entonces algo muy radical. La solución co-creada, ¿cuál sería? La pareja planifica las noches de los sábados juntos. En lugar de ir de fiesta o quedarse en casa, salen con otra pareja y así pueden disfrutar de conversaciones más interesantes y no tan superficiales como las que suelen darse en grandes grupos. De esa manera, el marido puede hacer vida social y la mujer mantener conversaciones más a su gusto. También podemos ver, a ver, vamos a ver, aquí tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo ya laboral, un ejemplo que nosotros miramos, podríamos ver muchísimo en la vida real, ¿verdad? Nuestros empleos. El director de una empresa está molesto con una empleada que siempre llega tarde. Esta se disculpa, pero dice que le resulta difícil llegar a la hora porque es madre soltera y tiene que llevar a su hijo a la guardería antes de ir al trabajo. A veces se forman atascos de coches en la puerta del colegio y por eso entra a trabajar tarde. Evidentemente, este es un caso muy típico. ¿Qué es lo que hizo? En un caso así, con las soluciones que ya conocemos, lo típico hubiese sido que o llega temprano o la despiden. O llega temprano y empiezan a mandarle memos o audiencias de descargo, etc. Pero la solución co-creada fue la siguiente, una solución
La co-creación es una solución inteligente. El director y la empleada hablan abiertamente de la situación, fíjense bien, y acuerdan que si llega tarde deberá recuperar ese tiempo a la hora de comer. Él está satisfecho porque los demás ven que se respetan las normas y que ella no recibe un trato de favor, lo cual podría animar a otros a llegar tarde a su vez. Y la empleada puede llevar a su hijo a la guardería tranquilamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Que habla abiertamente en la co-creación. Tenemos que ambas partes estar en esa disposición de hablar abiertamente, sin problemas y sin agendas ocultas o sin tabúes, etcétera. O sea, hablar lo que molesta de un problema y lo que molesta de la otra. Hablar de lo que podría solucionar, la posible solución y la otra posible solución. Entonces, entre ambas partes, pues llegar a ese acuerdo, a esa construcción de solución. Disculpen el ruido. Muy bien, en este caso, eh, permítanme, creo que viene más ruido. No, muy bien. Vamos a practicar. Como les mencioné, vamos a tratar de poner un ejemplo en cada una de las soluciones que se presentan acá y también fundamental practicar. Vamos a practicar. ¿Cuál ha sido tu propio estilo de solución de controversias? ¿Cuál ha sido tu propio estilo de solución de conflicto? ¿Cuál te ha funcionado? ¿Alguno de los que han visto acá los ha aplicado? ¿Qué impacto ha tenido ese método o esa solución que has empleado sobre vos y tus relaciones? Bueno, me imagino que con la huida, pues no mucho, no es muy buena, ¿verdad? Ni con el enfrentamiento o confrontamiento. Entonces, sería bonito que nos conozcamos, porque recuerden que en este non-flict es preciso, fundamental que nos conozcamos. Primero nosotros, conozcámonos. Es necesario que estemos conscientes de quién somos, de qué queremos, hasta dónde llegamos, cuáles son nuestros límites, nuestras ventajas, nuestros límites, etcétera. Entonces, es necesario que una vez conociendo esto, pues aprendamos de la autorreflexión y decir, ¿cuál de estos métodos que he visto ahorita me ha funcionado y cuáles no? ¿Cuáles he practicado y cuáles no? Porque esto es una bonita forma de recomenzar. Recuerden que los seres humanos tenemos la bendita oportunidad de recomenzar cada día. Cada día que amanece el sol, imagínense que hoy es un sol muy lindo acá, cada día que el sol resplandece es una nueva oportunidad. Es una oportunidad fabulosa para reiniciarnos en todo sentido, tanto en nuestros hábitos físicos como mentales. Y esta es una oportunidad bonita. Si ya hemos huido mucho de los problemas, pues es tiempo de co-crear. Es tiempo de conocernos primero, comunicar lo que nos molesta, comunicar lo que nos gusta y co-crear en las soluciones y en los conflictos que nos pues aquejan, ¿verdad? Muy bien, otra práctica muy bonita sobre esto es que, miren, mientras vamos viendo o este video o leyendo el libro de Nonflict, pensemos en nuestros conflictos actuales y eso es lo que yo hice. Y por eso es que me resultó y muy propio y muy bonito el método Nonflict y la co-creación, porque sinceramente me costaría mucho hablar sobre algo que a mí personalmente no me funciona y en algo que no creo. Si es algo que no creo, no puedo hablar de él. Y personalmente, pues apliqué este consejo. Eh, y pues sí, incluso este método te puede ayudar en conflictos personales, o sea, que no tenés con nadie, sino que con vos mismo, con vos misma. Pues pensar en estos conflictos que tenés con vos misma o con otras personas, otros grupos. Entonces, y pregúntate si es posible solucionarlos con este método que se te está presentando. Te vas a llevar muchas sorpresas. Muy bien. Ya visto lo anterior, pues pasamos a conocer el primer paso, que es entenderse a uno o a una misma y a la otra persona. Como les mencioné hace poquito, el primer paso es para co-crear es entender, tanto entenderte a vos mismo o a vos misma y entender, después de que vos te entendés, vos podés entender al resto del planeta, al resto del mundo. Pero si no se da este primer gran paso de comenzar a conocerse a uno mismo, entonces estamos en nada. Porque
es imperioso, necesario que conozcamos qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nos molesta. Entonces, una vez, qué es lo que nos gusta, nuestros límites, nuestras ventajas, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Una vez que conozcamos eso, pues estamos en la capacidad de conocer otras realidades. Muy bien, compartir con la otra persona sus puntos de vista del conflicto, respondiendo a las preguntas, ¿cuál es el conflicto? Una vez que ya te conoces y que entendés, te conoces a vos mismo, a vos misma, vos puedes decir, ¿cuál es el conflicto? ¿En realidad existe un conflicto acá? En realidad, en el caso de los señores, del limón, los chefs, ¿en realidad esto es un problema? ¿En realidad esto es una controversia? ¿En realidad esto es un conflicto? ¿Cómo me hace sentir esto? ¿Qué es lo importante para mí? Vaya, en el caso de la pareja, de los esposos recién casados, el hombre fiestero y la mujer casera. Entonces, ¿esto en realidad es un conflicto? En realidad, yo sí considero que había un conflicto. ¿Cómo hace sentir este conflicto a las partes? Bueno, al hombre los incómodos, a ambos incómodos en ese caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre quiere que su esposa lo acompañe a la fiesta y a la mujer quiere que el marido se quede con ella viendo televisión en los sábados. Entonces, sí los hace sentir incómodos. ¿Qué es lo importante para mí? ¿Qué es lo importante para estas partes? Entonces, una vez que se conozcan estas respuestas, pues se puede comenzar a co-crear. Hablamos de la comunicación constructiva. Aquí comunicar de forma constructiva es hablar sin criticar. Oral es hablar sin criticar. Este tipo de comunicación suele empezar las frases con la palabra yo siento, yo pienso, yo quiero, yo necesito, es importante que yo. Recuerden, comunicación constructiva es comunicarnos, es hablar con la otra parte sin criticar, sin juzgar. Y les pongo un ejemplo muy bonito que también lo pueden encontrar en el libro, es sobre el hijo de Stephen. Stephen tiene un hijo que es Alex, es un artista con muchísimo talento, y este muchacho desde pequeño pues conoció, pues sabía que él traía, se le notaba que él traía estas habilidades artísticas, ¿verdad? Y creativas, muy, muy dotado. Cuando ya el muchacho creció, cuando Alex ya creció, pues él quería estudiar Bellas Artes en la universidad. Sin embargo, Stephen y su esposa le dijeron que no, esa carrera no le iba a dar de comer. No le ofrecía seguridad económica, como decíamos. Sin embargo, después, bueno, finalmente lo convencieron que el muchacho estudiara, como él tenía esas habilidades artísticas, que estudiara arquitectura. Y el muchacho aceptó pensando que era algo similar. Para nada, le fue mal, muy mal. Reprobaba siempre, suspendía, y hasta que al final el muchacho dijo, no, yo dejo esto. Imaginémonos cómo hubiese sido el reclamo que su papá, Stephen, le hubiese hecho a Alex, siguiendo pues siguiendo la comunicación no constructiva y siguiendo el confrontamiento o el enfrentamiento. Le hubiese dicho, Alex, ¿por qué dejaste los estudios sin consultarnos? ¿Cómo puedes ser tan irresponsable e inmaduro? ¿Estás dispuesto a echarlo todo a perder después de lo que hemos hecho por ti? Parece que no te importa tu futuro. Ya sé que crees que la vida es solo jugar y divertirse, pero debes ser más consciente y ver las cosas como son. Me parece que nos los pensaremos 2 veces antes de pagarte la matrícula en otra universidad. ¿Cómo creen ustedes que hubiese sido la reacción de Alex? O sea, el muchacho no es ningún santo. O sea, él hubiese respondido y se hubiese confrontado con sus padres. Lo están llamando irresponsable, inmaduro, eh, eh, vago, porque solo piensa en jugar y divertirse, inconsciente. Lo están juzgando duramente, lo están criticando cuando ellos no tomaron en cuenta para lo que él nació. Entonces, la reacción del muchacho hubiese sido confrontarse con sus padres y separarse de ellos, evidentemente. Pero al seguir una comunicación constructiva, este diálogo se convierte en esto. Alex, me gustaría hablar contigo porque te quiero y me inquieto por ti. Me preocupa que tu rendimiento en la universidad pueda traerte problemas en el futuro. Y no quiero que te ocurra nada malo. Quiero que seas feliz en tu vida y que trabajes en algo que te llene. Me sería de mucha ayuda saber qué pensás y qué sentís. ¿Puedes explicármelo?
un resumen de lo que dice Steven, me inquieto, quiero y no quiero. Si se fijan, aquí él pone primero, yo me siento, disculpen, me siento, me inquieto o quiero. Es otro cambio, un cambio radical del discurso. O sea, aquí él realmente se preocupa por el hijo. No está pensando en lo que él como padre tiene como visión. Entonces, si se fijan, esta es una comunicación sumamente constructiva porque no lo critica. Está tratando de ponerse los zapatos del hijo. Y para ponerse en los zapatos del hijo tiene que quitarse sus propios zapatos. O sea, no te puedes poner en los zapatos de alguien si estás usando tus zapatos. Quítate tus zapatos, o sea, tus prejuicios, tu forma de ver la vida, tus juicios, y entras en esos zapatos. Así sí puedes entrar. Y así fue Stephen cuando entró en la perspectiva de visión de su hijo. Entonces quiere apoyarlo a que sea feliz. Este es un ejemplo clarísimo de construcción, de comunicación constructiva. No juzgar, no criticar, ponernos en los zapatos del otro. Pero antes, quitarnos nuestros zapatos, quitarnos nuestros prejuicios, nuestros juicios, nuestra propia opinión y escuchar y tratar de entender la del otro. Como les mencionaba, tenemos que aplicar el autoconocimiento, honestidad y vulnerabilidad, conocernos a nosotros mismos. Si practicamos el autoconocimiento a diario, cada vez nos resultará más fácil y podremos llevar a cabo de forma más automática este método. Y en este caso, como ustedes se fijan, como en todos los de este método, la comunicación es importante, pero una comunicación correcta, una comunicación constructiva, porque si no comunicamos bien lo que necesitamos, ¿cómo vamos a pretender que la otra persona nos entienda o sepa lo que queremos? Porque ninguno de nosotros es medium. Bueno, tal vez habrán medios, pero ni siquiera los medium se intervienen en este tipo de planos, ¿verdad? O de situaciones. Entonces tenés que manifestar lo que te molesta, manifestar cuál es tu problema para así construir una solución. Y la comunicación, recuerden, es constructiva, porque si es destructiva, no estamos haciendo nada, absolutamente nada. Vamos a ver, ponernos en el lugar de la otra persona, vamos a practicar. Pensar en la persona con la que en este momento tenés un conflicto y contestar estas preguntas sobre ella. ¿Cuál es su pasado y su educación personal? ¿Cómo abordaron los conflictos en su familia? ¿Cuál es su experiencia profesional? ¿En qué cultura fue educada y cómo ésta puede influir en su percepción del mundo actual? ¿Cuál era su estado emocional en el momento de la discusión? ¿Cómo influyó este en la conversación? ¿Qué otros factores pudieron influir en la discusión? Si no conoces las respuestas a estas preguntas, o la mayoría, o el 90 o el 80% de respuestas, ya es hora de que nos vayamos poniendo o conociendo más a la otra persona o a nuestra contraparte. Porque así vamos a poder ponernos en su lugar o vamos a podernos poner en sus zapatos. ¿Te cuesta encontrarle sentido a lo que sentís y pensás respecto a un conflicto? Bueno, a veces a mí sí. Entonces, personalmente sí, lo acepto y trato de mejorar en ello. Entonces, cuando te pasa eso, como me pasa a mí, cuando me cuesta encontrarle sentido a lo que sentís y pensás respecto a un conflicto, porque recuerden que ante un conflicto lo primero que aflora es nuestro ego. O sea, yo quiero ganar, o sea, eso es mío y punto, es mi razón y tal. Entonces, en este caso, nos debemos de hacer las siguientes preguntas. Pensá en cómo tu pasado puede influir en tu actitud ante los problemas actuales. ¿Cómo abordaron los conflictos tus padres y hermanos cuando eras joven? O sea, eso es súper importantísimo, porque ahí vos vas a ver que traes herencias de resolución de conflictos y muchas veces esas herencias no son muy positivas. Sus métodos eran positivos o negativos, pero en algunos casos no. ¿Qué comportamientos repetirías y cuáles juraste no repetir nunca? Me recuerdo, en cuanto a esta pregunta, me recuerdo una vez, yo estaba pequeña y me peleé en la escuela con unos niños, pero me peleé en ese tiempo no de palabras, no que de golpes. Entonces, mi mamá me dijo, bueno, hija me dijo, ¿eso, qué te dejó eso? ¿Encontraste alguna forma? ¿Has pensado? Estaba pequeña en ese entonces, tenía 12 años, 11 o 12 años. Y me dijo, ¿has pensado que esos niños tal vez no tengan la misma vida que vos tenés? Y que por eso tal vez se porten así de agresivos.
Y sinceramente, eso que me dijo mi mamá, porque yo aseguraba, me ponía en el, o sea, no sabía en ese tiempo, ¿verdad? Pero eso que me dijo mi mamá me abrió otra perspectiva. Desde ese momento me acuerdo, yo tenía 11 o 12 años hasta el sol de hoy, me acuerdo, y, y desde ahí tuve más empatía por mis compañeros, por alguna gente, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que todos viven nuestras realidades. Y mi madre me dijo, o sea, puede que alguno de esos niños no tenga ni siquiera dónde dormir bien o no tenga buenos padres o los maltraten, y por eso son así de agresivos. A raíz de esto, pues yo me juré a mí misma, pues tratar de resolver ese problema en ese caso, ¿verdad? En ese caso con mis compañeros. Tratar de llevar la fiesta en paz, como decimos, porque y traté de no volver a pelear con ellos y a partir de ahí pues cambié la óptica que tenía sobre ellos porque en realidad no compartían la misma realidad que yo vivía con mis padres, ¿verdad? Mi casa, mis hermanos, mi familia. Ellos vivían otras realidades. Entonces, eso sí, me ayudó muchísimo a entender desde ese momento, desde esa edad, a entender y ponerme en los zapatos de mi prójimo. Y fue ahí poco a poco donde, bueno, esta pregunta y estas preguntas me hicieron recordar esa experiencia que tuve. Que sí, o sea, debemos jurarnos a nosotros mismos, no repetir comportamientos que no son positivos, que nos traen más bien daño y perjuicio a nosotros. Y en este caso pues fue ese caso de mi ejemplo, ¿verdad? Con mi familia, con mi madre. Ahora, escuchar y reflejar de forma activa. Si realmente queremos pues aplicar una resolución de conflicto efectiva, tenemos que aprender a escuchar y a reflejar. La otra persona refleja la esencia de lo que has dicho y te pregunta, ¿te he entendido bien? ¿Hay alguna cosa más? Esto se llama reflejar como un espejo. Al hablar de reflejar como un espejo, nos referimos a lo que se entiende de los mensajes expresados por la otra persona. O sea, cuando vamos a conversar con una persona, estamos en ese proceso de solución de conflicto y de co-crear una solución, no solamente sentarnos a escuchar, porque generalmente no estamos acostumbrados a escuchar, estamos acostumbrados pues a ver a la persona tal vez, pero mientras está hablando, pensar en lo que yo le voy a responder, o pensar en qué momento la interrumpo, o pensar o crear juicios sobre lo que me está diciendo. Sin embargo, el acto de reflejar, escuchar y reflejar de forma activa significa que en primer lugar te sentás, escuchas a la persona y luego vas a parafrasear lo que ella te ha dicho. Vas a tratar de entender y de ver a la persona. Por eso es importante, importantísimo en una resolución de conflictos, verse. Tal vez, en algunos casos tal vez no se pueda de manera presencial, pero sí que la cámara esté encendida, el audio encendido y vernos de ojo a ojo, hacer contacto, ¿verdad? Entonces, ver a la persona, escucharla, sin juicios, solo escucharla, tratar de ver sus emociones, su lenguaje corporal, su tono. Entonces, porque es necesario para entender, para reflejar como un espejo, es necesario entender tanto el mensaje oral como el mensaje emocional. Y es ahí donde empezamos a empatizar mientras escuchamos a la otra persona. Si lo hacemos de esta forma, ¿verdad? O sea, viéndonos face to face, cara a cara, nos miramos, yo me despojo de mis juicios, me despojo de todo lo que tenga en mi cabeza y decir en qué momento le interrumpo, ay, que aquí, que allá, o sea, de mis juicios. Me despojo de todo eso, la escucho, miro sus gestos, miro cómo se desenvuelve ella, su expresión corporal, si está acongojada, si está orgullosa, si está arrogante, etc. Entonces, una vez que termina de hablar, no es que le vamos a repetir lo que ella ha dicho palabra por palabra. Podemos usar, claro, para captar las ideas, un cuaderno, un lápiz, pero no es que vamos a transcribir y vamos a decirle, vos has dicho esto, no. Vamos a parafrasear, significa a extraer el espíritu, lo toral que ella nos dijo, y vamos a terminar este parafraseo con las frases,
¿Te he entendido bien? ¿Hay algo más que agregar? ¿Hay alguna cosa más? Vamos a practicar. Escucha activa con la boca cerrada. Vamos a ver. Permítanme. Voy a mover mi cámara por acá, sí. Escucha activa con la boca cerrada. Para ensayar la escucha activa, sentate con la otra persona y decirle que hable de un tema que le preocupe. Algún tema que le preocupe profundamente. Este es un ejercicio, ¿verdad? Déjela que hable esa persona durante 2 minutos, sin interrupción. Y durante esos 2 minutos, vos vas a estar viendo su lenguaje corporal, vas a estar viendo su emoción y vas a estar escuchando sobre todo. Entonces, aquí las preguntas siguientes son, ¿podés mantener ese contacto visual durante 2 minutos? ¿Podés no interrumpirla? ¿Te permitís empatizar con ella? ¿Estás pensando en tus propias opiniones o prestando realmente atención a lo que te está diciendo? Entonces, esto es un buen ejercicio para darnos cuenta que la primera vez que lo hacemos, realmente no escuchamos. Ya lo vamos perfeccionando mientras vamos escuchando después. Muy bien. Perfecto. Una vez que ya vimos esto, pasamos al segundo paso, que es el entender la realidad compartida. Aquí vamos a ver cuál es el conflicto real, fundamental del conflicto, cuál es el fundamento real del conflicto. O sea, ahí nos vamos a ir profundamente. Ya nos conocimos, ya pasamos la primera etapa, nos conocemos a nosotros, conocemos a la contraparte. Ahora vamos a ver. En la primera etapa tenemos, recuerden que el primer tamiz es dilucidar, es ver si es conflicto real o artificial. Luego pasamos a nosotros mismos. Nos conocemos a nosotros, que es lo que queremos de ese conflicto, conocemos a la otra parte. Ahora pasamos a la segunda parte, que es entender la realidad compartida. ¿Cuál es el fundamento real del conflicto? Entonces, permítanme, quiero ver una cosa. Sí. En el paso 2 cambiamos el enfoque de analizar el conflicto desde el punto de vista individual para hacerlo desde la perspectiva de un grupo en conflicto en común. Muy bien. Aprender de los demás cómo actúan y perciben las cosas de manera diferente para que podamos ensanchar nuestros horizontes e incluso modificar nuestras ideas por el bien de todos es una de las alegrías, de los retos y de las experiencias humanas más gratificantes, ya que la vida sería aburrida si nosotros nunca cambiáramos. Pues. Ahora vamos a practicar aquí un poco. Vamos a escribir las creencias personales que pueden influir en nuestra vida. ¿Cuáles son tus opiniones referentes al papel de la mujer y del hombre dentro de la sociedad, el matrimonio, al éxito, a Dios, el dinero, el poder y el trabajo? ¿Cuáles crees que son las de la otra persona sobre los temas que suponen un conflicto? Entonces, este es un ejercicio muy bonito para practicar porque te ayuda a comprender cómo mira la realidad, cómo mira la vida la otra persona. Es muy bonito. Entonces, para entender la realidad compartida, no te quedes estancada ante acciones o personas específicas. Céntrate en la totalidad del problema. Pregúntate por qué esas dos perspectivas válidas se contradicen. Separa los síntomas de las verdaderas causas subyacentes del conflicto. Entonces, ¿qué nos funciona bien? El que nos funciona bien quiere decir que ¿qué ayuda a que mejore nuestra relación y qué es lo que aprecio de la otra persona? Es decir, hechos y sentimientos. Quizás la única cosa que funciona es el hecho de que las dos partes quieran resolver el conflicto, probablemente, ¿verdad? Y también los conflictos nos ayudan a, pues, a crecer. ¿A crecer por qué? A crecer de manera emocional e intelectual porque vamos viendo, vamos conociendo otras realidades. Recuerden que cada ser humano es un lente diferente, es un cristal diferente de cómo ve el mundo, cómo vemos la vida. Entonces ustedes al conocer, nosotros al conocer cómo ve la vida de esta otra persona, aprendemos, crecemos, intelectual, emocional y espiritualmente. Algunas investigaciones demuestran que las discusiones positivas derivan en resultados positivos, lo que les digo. Un dato importante, ¿sabías que diversos estudios psicológicos revelan que anotar con regularidad en un diario las cosas
por las que estás agradecido tendrán un impacto muy positivo en tu vida. Esto es el diario, incluso puedes hacer un diario de planes, tal cual como lo hacemos con nuestra amiga Laila y Viola Edward, que con ellas pues tenemos un libro donde vos planeas tus planes de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, tus metas, ¿verdad? Tus sueños. Y esto es muy bonito porque no solamente te mantiene en el aquí y en el ahora, sino que también el escribir, el hecho de escribir, te da esa sensación de que estás en ello, estás ejecutando, estás trabajando por tus proyectos. Llevar un diario, un libro, un cuaderno de, de agradecimiento matutino, de agradecimiento diario es fabuloso. Vos lo podés guardar, digamos, compras un cuaderno donde escribir, lo titulas año 2022 y ahí pues vas escribiendo cada día por qué estás agradecido. Y ese libro después, ese cuaderno lo guardas y lo puedes ver después de aquí a 3, 5 años y te vas a maravillar de las cosas tan sencillas que nos hacen felices. Porque en la sencillez, en la simpleza está la belleza, está la grandeza y está la vida, ¿verdad? Ahora, vamos a imaginarnos aquí, en esta realidad compartida, cuál es el peor escenario posible. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a identificar nuestros miedos. Esto es algo muy como complejo, ¿verdad? De hacerlo, porque estamos hablando, recién hablamos de un diario, de cosas positivas, cosas bonitas, pero ahora tenemos para la resolución real de un conflicto que imaginarnos lo peor. Entonces, en ese conflicto, piensa mal y acertarás, como les mencioné. Esa es la estrategia que usan los abogados. O, como se dice, el abogado del diablo. O sea, piensa más allá, piensa 2 pasos más. Entonces, identificar los miedos. Hacemos una lista de estos miedos. ¿Qué es lo peor que podría pasar en ese conflicto? Reflexionar en ese momento cómo esos miedos pueden influir en los conflictos que tenés en tu vida. Tus miedos en general, ¿verdad? O sea, tus miedos, vas a identificar los miedos en general que tenés. O sea, todos tenemos miedos. Y algunos son miedos generalizados, ¿verdad? Miedos a perder a nuestros familiares, que es una muy común. Miedo a la muerte, miedo a envejecer, miedo a perder el trabajo, miedo a fracturarnos, miedo a dejar de hacer ejercicio, miedo a perder algunas pues, posibilidades, algunos miedo a salir de la zona de confort, miedo a salir de perder algunos beneficios, etcétera. Haces la lista y reflexionas cómo esos miedos están influyendo en tus decisiones. Algunas personas, como tienen tanto miedo de perder algunos beneficios, no salen de esa zona de confort y jamás crecen. Pasan 30, 40, 50 años en una institución hasta que se jubilan y jamás conocieron otro lugar. Nunca jamás. Porque por su miedo a perder beneficios, a perder, pues a perder su status quo, ¿verdad? Entonces ahí pasan con ese problema, pasan en esa institución, pasan en esa zona, pasan en ese matrimonio, pasan en esa relación, en esa familia, durante toda la vida, se les va la vida y jamás probaron mundo. Entonces hay que identificar esto para ver de qué forma nos afecta, porque sí nos afecta. Esto es un ejercicio pesado, así lo considero yo, muy pesado, porque identificar miedo es como sacar los cajones sucios o sacar los ratones. Entonces, pero es necesario, porque solo así limpiamos la vida, limpiamos nuestro entorno emocional y místico. Perfecto, ahora vamos al tercer paso de este método, que es la co-creación. Y aquí hablamos del sello personal de Nonflict, la co-creación. Y en este caso, en este paso ya hablamos con la persona en conflicto y dialogamos y vamos a estar buscando la solución entre ambos. Aquí vamos a ver el mejor escenario posible. Recuerden, hace poco vimos el peor escenario posible con la realidad compartida. Ahora vamos a fijarnos en el mejor escenario posible. Vamos a fijar cuáles son los obstáculos que existen para ello y cuáles son las acciones que vamos a emprender. Visualizar hechos y sentimientos. Muy bien, aquí viene un ejercicio fabuloso. La visualización se produce cuando uno cierra los ojos e intenta imaginar el mejor escenario posible. Aquí, esto es precioso
imaginar. Imaginar el mejor escenario posible. Esto es simple y sencillo para aplicarlo en nuestro diario vivir. Que incorporarlo a nuestra rutina, que sea parte de nuestra vida. Tratar siempre de visualizar la solución, el mejor escenario posible sobre algo. Por ejemplo, vos estás ahorita ocupada en, digamos, en aprobar un examen. Entonces vos te sentás muy cómodo, muy cómoda, cerrás los ojos y vas imaginando todo el escenario para pasar ese examen, pero no te tenés que poner en tercera persona. No te tenés que poner que eso va a pasar, no, tenés que ponerte como que está en ese momento pasando. Cerrás los ojos, decís, un ejemplo, abro mi cuaderno, las hojas son rosas, son blancas, tienen un cierto olor a vainilla, tomo mi lápiz rosadito, rosadito con peluchito al final, y escribo, abro mi libro, abro mi computadora, lo que tengas, y todos los días son las 4 de la mañana, me levanto, a las 4 de la mañana, me dispongo a estudiar, abro mi libro, mi cuaderno, mi computadora, mi laptop, estudio, me lo aprendo de memoria, etc. Tenés que ubicarte y ponerte como que estás en ese momento haciéndolo. Personalmente yo lo practico con muchos de mis planes y si ustedes lo hacen bien, van a sentir incluso la emoción, porque tenés que decir, bueno, estoy estudiando, viene el día del examen, hoy es el día del examen. Entro a la pieza, entro al aula, entro al salón, tomo mi silla, tomo la silla tercera, ubíquense en el escenario. Abro el examen, lo respondo, se lo entrego a la profesora pasan 2 días, me lo entrega, me comunica, aparezco en el listado, etcétera, con un 100%, con un A+. Entonces, imagínatelo, si te lo imaginas, hasta se te enchina la piel, se te pone la piel de gallina, porque una buena visualización implica incluso que lo que ves te produce sensación en tu cuerpo de felicidad, de gozo y de gane, de victoria. Te lo sugiero, practícalo, porque eso atrae la energía de que vos estás produciendo y al producir el universo te trae ese hecho como real. Y eso está comprobado, eso es algo muy real, háganlo. Ahora, el obstáculo. Debemos de identificar qué obstáculos existen que nos impidan lograr este mejor escenario. ¿Qué es lo que nos impide lograr este escenario? Identificando esto, pues podemos dilucidar cuál es el positivo, el real, el obstáculo real, y cuál es el obstáculo el duro, con el que debemos de trabajar. Entonces, recuerden que siempre esto de non-flip, en este método tenemos que separar. Como tenemos una clara comunicación de lo que queremos, un escenario bien claro, tenemos que estar conscientes de qué es lo que queremos, comunicarnos de manera efectiva, tanto con nosotros mismos como con los demás, y al comunicarlos de manera clara, nosotros sabemos, identificamos cuál es lo real, cuál es lo artificial. Un conflicto real, un conflicto artificial. Un obstáculo real, un obstáculo artificial. Entonces lo separamos. Ahora, acciones. ¿Qué podemos hacer para superar dichos obstáculos? ¿Quién hará qué cosa y cuándo? Entonces, en este caso, ya es cuando nosotros tenemos bien claro lo que queremos, tenemos claro cuáles obstáculos son los reales, cuáles son los falsos, cómo podemos saltar estos obstáculos y quién hará una acción y quién hará la otra acción. Una vez, como les mencioné, separados estos obstáculos controlables, vamos a repartir las tareas para superar los obstáculos controlables, o sea, los reales. Decidir quién se hará cargo de cada tarea, qué implicará esta y el plazo de tiempo necesario para llevarla a cabo. Debemos de fijar un plan a largo plazo y garantizar el cumplimiento de lo acordado, evidentemente. O sea, vamos a fijar un plan y garantizar el cumplimiento porque vamos a estar chequeando si esa solución co-creada pues es efectiva o no. Y muchísimas gracias. Esto prácticamente
es el método NodeFlick. Por favor, si tienen preguntas, si tienen comentarios, estoy a la orden. Ha sido un placer pues comunicarme y exponer este tema con ustedes. Gracias Laura, gracias Viola, gracias Laila, pues por abrirme esta oportunidad de conocer métodos que solucionan mi vida, que solucionan la vida de los demás y en general ustedes están siendo luz en el camino de muchas y muchos de nosotros y nosotras. Gracias, mis queridísimos amigos y amigas, por estar aquí y gracias al universo, porque nos pone en contacto y en sintonía. Cualquier duda, estoy a la orden. Muchas bendiciones.